Estación La Cala, donde los... Acabamos de escuchar un silencio, inesperado, impertinente, quizás molesto. Retomamos sintonía. Construyen pajaritos, juntos en su radio de acción. Alicia Pascual Fernández, buenos días. Hola, buenos días, habitantes de La Cala. Y de repente se hizo el silencio. Es 12 de marzo de 2022 y esto es tiempo de exposición. El 14 de marzo de 2020 iniciamos nuestro primer confinamiento total por causa de la pandemia del COVID. 5 días después, el 19 de marzo de 2020, pronto hará 2 años, subiste a Instagram una imagen de una ciudad realizada mediante estampación sobre papel a la que acompañabas con este texto. La casa es refugio. La casa también puede ser prisión. Un rincón puede ser un abrazo. Un techo es cama. Y la ventana es el exterior afirmándose. A mí me sigue faltando tiempo y me sobra casa, pero doy gracias por cada centímetro de las paredes que me abrigan. Crear es jugar. Casas. Un techo. Un rincón. ¿Qué recuerdas de ese día, de esa primera imagen? Pues de ese día yo creo que recuerdo poco. De esa imagen recuerdo más porque era como el principio del proyecto y si ves esa imagen que ya está como muy abajo en el feed y luego subes, pues el proyecto cambia mucho. Y yo creo que esa primera estructura tiene algo de juego, de búsqueda, que es más libre porque no ha habido nada antes y no se parece tanto a las casas que luego ha habido, por ejemplo. Acababa de nacer La Ciudad Detenida, un proyecto para mirar, para leer, para pensar. Ha quedado documentada en tu Instagram. Cualquiera puede acercarse a esa ciudad, recorrerla con la mirada. ¿Puedes describirnos cómo está construida? Yo creo que está construida desde la intuición y desde lo que iba ocurriendo en la actualidad, de las noticias que daban. Hay imágenes que reflejan camiones, cuando los camiones y los camioneros y camioneras se convirtieron en héroes nacionales porque hacían que los supermercados no se desabastecieran y ellos mismos pues en la televisión pues reivindicaban sus derechos y lo mal que estaban. Hay imágenes que tienen que ver con la violencia doméstica y las mujeres que estaban encerradas con sus maltratadores. Hay imágenes con mensajes de ánimo, de resistencia. Entonces un poco yo creo que fue al hilo del propio devenir del confinamiento. Y técnicamente eliges la estampación. Sí, porque yo soy grabadora y me gustan mucho los sellos porque te permiten jugar y combinar cosas, ¿no? Jugar con la combinatoria y a partir de unos elementos básicos conseguir infinitas posibilidades. Y la idea de la ciudad es algo que ya quería hacer y fue el momento. ¿Qué útiles tienes en ese momento en tu casa? Pues tenía gubias, tenía goma para carbar, tenía tinta, lo tenía todo, tenía papel, así que tenía todo lo necesario. Quien quiera contemplar los originales puede hacerlo hasta final de mes aquí, en La Cala. Tu cuenta de Instagram era aquel marzo de 2020, Alison Pierce. Hoy es Alicia, con doble A final, _ dibuja, con doble A final. Alicia dibuja. ¿Qué más cosas hace Alicia? Alicia respira, Alicia come, soy como Teo, hago de todo. Y en particular dibujo, y yo creo que es lo de Alicia dibuja porque igual no me siento tanto ilustradora o artista, sino dibujante. Y de ahí ese seudónimo. Y la doble A, que es como un eco, pues me hacía gracia, me parecía muy juguetona. El 21 de marzo de 2020 escribes: Interior. Domesticados por el miedo. El suelo es lava. ¿Tuviste miedo? Pues yo creo que en aquel momento no tuve realmente miedo, lo he tenido quizás después. Yo creo que en aquel momento lo que teníamos era incertidumbre y una incertidumbre bastante
ingenua porque yo pensaba que iba a volver al colegio. O sea, yo pensaba que íbamos a estar 2 o 3 semanas y que iba a volver a Andorra con mis alumnos. Me había pensado actividades para hacer afuera. Y claro, el confinamiento se fue alargando. Igual el miedo comenzó ahí también con los medios de comunicación, pero yo creo que el miedo lo he tenido después cuando hemos vuelto a la vida cotidiana, porque ya no estábamos encerrados y teníamos que convivir, al menos como profesora, con muchos alumnos que no seguían siempre las normas, en unas condiciones que igual no eran las óptimas y con un incremento de contagios y de fallecidos y de ingresados en las UCIs, pues aterradora. ¿Sirve para algo el miedo? Sí, yo creo que forma parte del ser humano y el miedo nos permite estar alerta y protegernos. Si no tuviéramos miedo y pensásemos que podríamos con todo, un poco lo del cerebro reptiliano, ¿no? Pues igual nos caíamos por cualquier lado y nos matábamos a la primera. Ese mismo 21 de marzo, día de inicio de la primavera, por cierto, 21 de marzo de 2020, escribes en Instagram: igual todo esto nos debería también ayudar a repensar las ciudades que hemos construido. ¿Quién piensa las ciudades? Pues no soy arquitecta ni urbanista, así que igual alguien me mata, pero yo creo que no la piensa nadie, pero a la vez sí que la piensa gente. Entonces, las ciudades de alguna manera nos vienen dadas, ¿no? Cuando llega una generación, por así decirlo, la ciudad ya está. Y se adapta a las nuevas necesidades, o se cambia, o se remodela. Igual en el mundo hay una ciudad que se ha diseñado ya previamente, que está todo pensado al milímetro, cada calle, cada casa, cada rincón, y que se hace pensando en que jamás cambiará, pero eso sería una ciudad o un decorado. Entonces, yo creo que se va haciendo y que la responsabilidad es colectiva, pero porque el ciudadano medio también puede cambiar, puede modificar, puede hackear el espacio. Perdón. No, que eso. ¿Y el artista qué puede hacer en la ciudad? Pues cuando venía aquí por el coche, que he visto los campos de almendros, los tendidos eléctricos, los molinos de viento, estaba pensando en la artista esta de la NART que se llamaba Agnes Denes, que tiene una obra que se llama Whitfield, Campo de Trigo, y que un poco, que me perdone quien sea experto en esto, creo que había un terreno enorme que iban a vender como para hacer unos rascacielos enormes y ella como no consiguió dinero o tenía ella dinero y lo compró porque había ahí un campo de trigo o luego lo plantó ella, lo que fuera. La cosa es que ella impidió que en un espacio urbano se construyese y se dejase o se hiciese un campo de trigo. Entonces yo creo que los artistas viven la ciudad, yo creo que de otra manera, pero igual por su actitud más contemplativa, que igual otras personas que no son artistas la tienen, pero vivimos igual la ciudad de una manera diferente porque la vemos también como un espacio que nos modela y que podemos modelar. ¿Has pensado en una ciudad ideal? Yo creo que lo he pensado a veces, pero obviamente no he llegado a saber cómo sería esa ciudad. Lo que sí que como ciudadana, no como artista, te das cuenta y veces, pues o por Zaragoza, que es donde yo más estoy, que la ciudad no está pensada para el ciudadano que va a pie, está pensada para los coches, en función de dónde estés, los ritmos de los semáforos a ti te hacen que te pares y a los coches les dejan ir. Entonces, yo creo que las ciudades que tenemos ahora no son para nada las ideales, que hay mucho edificio muy grande y poco espacio natural y que los espacios naturales son como muy domésticos, ¿no? Son como muy de parque, muy gestionados por agentes que no son la ciudadanía. ¿Cuánto te gusta Zaragoza o cuánto te disgusta? Yo creo que tenemos una relación de amor-odio. Hay veces que me ha gustado mucho, hay veces que no. Cuando viene gente de afuera, pues te hace ver cosas. Pues este verano hice un curso con Jesús Cisneros y el taller estaba en Las Fuentes y gente que venía de Valencia decía, es que aquí el bus va muy mal. O sea, te cuesta más ir en bus que ir andando. Entonces te hacen ver cosas que igual tú no ves. Sí que cuando estuve en Teruel, que es muy pequeño, y estuve como 1 mes y medio de seguido allí, volví a Zaragoza y empecé a andar desde Delicias. Llegué hasta Plaza de España y seguí. Yo pensé, Teruel se habría acabado. Entonces, pues
ni me gusta ni me disgusta, la acepto. Para quienes nos escuchan desde el otro lado del océano, estamos hablando de la Zaragoza europea. Creo que el acento nos delata a los dos. 21 de marzo también del 2020. Espero que el simbolismo de los aplausos se convierta en votos y políticas que defiendan lo público y a las trabajadoras, porque es algo feminizado, que os dedicáis a los cuidados. Cuídate. Y en la imagen aparece un texto que dice: gracias por cuidarnos. ¿Salías al balcón a aplaudir? Sí. ¿Qué sentías? Pues yo creo que aplaudiendo poco, aunque sí que yo creo que era muy emotivo pues ver mucha gente enfrente, todo el mundo junto haciendo algo supuestamente en reconocimiento de los sanitarios. Pero a mí un día que me marcó, que me sobrecogió, fue cuando escuché el eco de los aplausos de otro barrio, que habían aplaudido antes o después, lo que fuera, y fue como si rollo los tambores de guerra en una película. Fue como un eco que lo llenó todo y fue sobrecogedor. Desde aquel confinamiento has publicado en Instagram series de retratos dibujados por ti, de mujeres anarquistas, de mujeres artistas, de mujeres de la Bauhaus, en un empeño por rescatar la memoria de las mujeres. Es un empeño por rescatar de la memoria de las mujeres artistas, pero también es un empeño por aprender, porque yo muchas de ellas no las conocía, y que es mediante la búsqueda y la indagación, que al fin y al cabo eso es igual a la genealogía, que yo las descubro y las comparto. Y bueno, quiero rescatar su valor porque en la historia del siglo XX han estado ocultas. Ahora en Bilbao, en el Guggenheim, tiene una exposición que estuvo que es del Pompidou, que se llamaba El Fond l'Abstraction, y es brutal cómo en todos los movimientos artísticos y en la abstracción ha habido mujeres, y la historia del arte del siglo XX pues, las ha tapado y no han llegado. ¿Ha habido alguna que te haya conmovido de alguna manera especial? Pues recuerdo mucho cuando llega a la exposición, al principio de todo, está organizada por temáticas, no es tanto cronológica, y al principio están como las pioneras de la abstracción que tenían una vinculación con más lo esotérico, lo espiritual, y estaba Ilma af Klint, y me acuerdo que me sobrecogió y sentí mariposas en el estómago al ver sus cuadros porque los había visto mucho en internet. Entonces no sé, fue como mágico tener eso delante y pensar que ella lo había hecho y que lo había ocultado y que no se lo había enseñado a nadie, porque se lo enseñó a Rudolf Steiner y bueno, le dijo que estaba loca, que se lo guardase, no lo podía ver nadie. Y sí. ¿Y entre las mujeres anarquistas? Pues, hombre, tirando para mi tierra si quiero, yo creo que el papel de Amparo Poch, pues igual es la que tengo más conciencia o que me acompaña más, que está a su casa en Zaragoza, que le pusieron una plaquita hace unos años, que era médica, que yo creo que no le dejaron estudiar medicina, sino que le obligaron primero a hacer magisterio, ayudó y fue pionera en la lucha por la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces yo creo que su labor fue encomiable. Durante ese mes de marzo aparecen textos en las distintas entradas que dicen: lucha, aguanta, gracias por cuidarnos, no estás sola, cuida a quienes nos cuidan. Poco a poco tus imágenes y tus textos se iban llenando de eslóganes muy parecidos a los que podemos encontrar en la propaganda de las guerras de la primera mitad del siglo XX. Algunos políticos, Macron, el presidente de Francia, entre ellos, utilizaron, yo creo que para sorpresa de muchos, utilizaron desde el primer momento de la pandemia la palabra guerra para definir lo que estaba pasando. ¿Lo vivías como una guerra? Yo creo que aquellas que nos quedamos en casa no teníamos la misma vivencia que los que tenían que salir, y mucho menos de los sanitarios o de los farmacéuticos, pero en especial los que estaban en hospitales. Y yo creo que sí que recuerdo aquel debate sobre el utilizar un lenguaje belicista de estamos luchando, las trincheras, el enemigo es el virus, y era bastante hardcore ese lenguaje.
Entonces yo creo que es más bien una estrategia como para unir, ¿no? Tener un objetivo común e ir contra él, y obviamente es bastante agresivo y no sé si adecuado o si ayudó en algo. Este guión de entrevista está redactado hace unas semanas y esta pregunta ahora a mí mismo me suena, la pregunta que te acabo de hacer a mí mismo me suena extraña, y me imagino que la respuesta es que las guerras son otra cosa, que aquello no era una guerra, porque ahora empezamos a tener claro que es una guerra. Sí. Igual tampoco tenemos claro lo que es una guerra porque la estamos viendo mediada a través de los medios. Igual cuando tú estás viviendo eso, sabes lo que es una guerra. Hace poco, en enero, el 20 y pico, creo que no me acuerdo qué día, es como el Día Escolar contra la Paz y la No Violencia, y yo con mis alumnos pues me niego un poco a hacer el acto simbólico de coger palomas de la paz o manos y escribir no a la paz, o sea, no a la guerra, sí a la paz, pim, pam, no sé qué. Lo veo como simbólico, pero que no cala. Entonces yo a mis alumnos fui sincera y les expliqué esto, mi posición, y yo lo que les expliqué y lo que les mostré era la visión de periodistas de guerra que cubren pues conflictos y su labor. Y vimos dos cosas: el tráiler de una película que está en Netflix y que no me acuerdo, Morir para contar, no, Contar para morir, que es de David Beriaín, que murió en Burkina Faso, bueno, lo asesinaron hace 2 años. Y luego les enseñé de Gervasio Sánchez un vídeo explicativo que hay de la obra o la instalación que hicieron en Belchite con sus imágenes de la guerra de Bosnia sobre el pueblo viejo de Belchite. Y yo creo que les conmovió bastante y les ayudó a tomar otra mirada. Y claro, en ese momento aún no había ocurrido esto. Un niño dijo, ¿y habrá guerra? O sea, y Putin, no sé qué. Y yo, que no, tranquila. Entonces es muy fuerte y yo creo que realmente no sabemos lo que es una guerra. Yo recuerdo que el año 2002, en el Colegio Español de Bogotá, en Colombia, la personera, que es la representante de las alumnas y los alumnos, que estaba cursando segundo de bachillerato, en esta celebración del Día de la Paz, tomó el micrófono delante de toda la comunidad escolar y dijo: tengo 17 años y no sé qué es la paz, no tengo nada más que decir. El 28 de marzo recordaste el Día Internacional del Teatro. El 4 de abril escribías Entre acto infinito. El 10 de abril te sumaste al apagón cultural en Internet, que era lo más parecido posible a una huelga. El 12 de abril, terminada esta inusitada huelga, escribes: tanto gris y soledad dolía un poco, creo. ¿Dónde dolía? Dentro, supongo, en los ojos. Un poco lo que te había enseñado antes del cuaderno de dibujo en abril, porque en marzo yo digamos que me dediqué a trabajar como profesora y a hacer La ciudad detenida. En abril digamos que yo creo que ya me cansé de tener tanto negro y tanto gris a mi alrededor, tanta desolación, y empecé a dibujar y saqué los colores y eso pues me devolvió un poco de vida. Y yo creo que la pandemia nos dolió un poco por dentro a todos, ¿no? La obligación de estar confinados durante tanto tiempo y sin saber hasta cuándo y sin saber lo que va a pasar después, pues yo creo que eso va como calando como una gota que desgasta la piedra. Apagón cultural, desconexión, creo que fue durante un fin de semana, si no recuerdo mal. ¿Imaginas cómo hubiera sido quedarnos en casa sin la compañía de las pantallas? Pues yo creo que depende de si las habíamos tenido antes o no. O sea, si estábamos acostumbrados y de repente nos las quitan. Depende de si estás solo, que yo no sé cómo la gente que estaba sola pasó los confinamientos, o acompañado. De si tienes libros o no, de si tienes una terraza o no, de si te puede dar el sol o no te da el sol en casa, si eres capaz de buscar un entretenimiento dentro de ti, me refiero pues leer o evadirte, si no necesitas que todo venga de afuera. ¿Clasificas entre solos y acompañados? Hay una tercera posibilidad que es mal acompañados, que tú también la registraste. Sí, claro, tú en
en aquel momento salen las noticias, pues los números, y yo pues un poco daba en la entrada del texto de la publicación pues la información que daban los medios sobre el teléfono al que tú podías llamar si estabas en situación de peligro, que no se quedaba grabado. El otro día en el telediario echaron como un vídeo rollo pues recopilando los momentos de la pandemia, ¿no? Y sacaron un anuncio sobre esto mismo, que era como que podías pedir la mascarilla COVID-19 o no sé si era COVID, yo qué sé, era como un código, ¿no? Entonces, igual que no sabemos lo que es una guerra, yo creo que muchos o muchas tampoco sabemos lo que es estar encerrado con tu maltratador. El 13 de abril escribes: un reto al cielo cambiante e inconstante. Para dibujar hay que mirar, y es en ese momento cuando te das cuenta de que esa supuesta permanencia no existe. Cambios constantes. ¿Qué más hay que hacer para dibujar? Querer dibujar, tienes que tener algo para poder dibujar. Tiempo, tolerancia al error. No sé, yo creo que mirar es la clave. ¿Y crees, como Gombrich, como el historiador del arte, crees que la mano tiene que obedecer al ojo? No. Depende de lo que quieras. Depende de lo que estés tú dibujando. Igual la palabra dibujo acoge a muchas maneras de dibujar. Tú puedes tener igual la mirada clavada en algo y que la mano se mueva sin que tú mires el papel. Puedes dibujar con los ojos cerrados. Puedes dibujar algo que no estás mirando, ¿no? Totalmente. Sin embargo, cuando vemos tus dibujos, sí que parece que la mano le hace caso al ojo. Si quieres que lo que dibujas se parezca a lo que hay, pues igual sí que tiene que hacer caso al ojo. ¿Qué valor le das al boceto? Depende. Antes le daba mucho. Antes, claro, cuando estudiaba o hice grabado, pues antes de hacer cualquier plancha, pues tenía que hacer bocetos, pensar tal que cual. Y ahora realmente hago muy pocos bocetos. O sea, he pasado de hacer muchísimos bocetos a hacer ninguno y a hacer dibujos muy rápidos que igual gente los llamaría apuntes porque parecen inacabados, pero que para mí son lo que son y tenían que ser así. ¿Qué valor le das a la corrección? No solo corregir, claro, corregir es borrar, corregir es volver a mirar y hacer una línea distinta, es parte del proceso, supongo. ¿Te gusta hacerlo? Corregir. Ay, no he pensado mucho en estas cosas y yo creo que no suelo corregir mucho. O sí, dependerá del dibujo. El 17 de abril, estamos en 2020, te haces un montón de preguntas. Durante todo este periodo te haces un montón de preguntas. 17 de abril. ¿Es posible pensar en el futuro en estas circunstancias? ¿Es imprescindible? ¿Os da vértigo? El filósofo belga Pascal Chavot cree que durante el confinamiento se hizo presente el pasado, el destino que nos había llevado hasta esa situación. Esto era una novedad en una sociedad occidental donde prima el pensamiento sobre el futuro. Retomo tu pregunta. ¿Era necesario, imprescindible, pensar sobre el futuro? Hombre, yo creo que para tolerar y sobrevivir al confinamiento teníamos que pensar en que había un futuro y que el futuro era distinto a lo que teníamos en ese momento. Necesitábamos esperanza, una expectativa. El problema era que no sabíamos ese futuro cuándo iba a ser, o sea, cuándo nuestro presente encerrado se iba a parar y cómo iba a ser, en qué circunstancias, porque la situación era muy cambiante y era todo imprevisible. ¿Qué significa pensar en el futuro? ¿Cuánto hay de acción en ese pensamiento de futuro? Yo creo que pensar en el futuro implica obligatoriamente pensar en el presente y en el pasado, porque tú de alguna manera evalúas lo que tienes o lo que has perdido, de lo que te quieres librar. Entonces es como un ir y venir, ¿no? Tú el futuro lo construís en función de lo que tienes en ese momento o has tenido. 19 de abril.
Estampación y bordado sobre papel. Aprendiendo del error. 20 de abril. El punto de relleno pone a prueba el papel y la habilidad de la bordadora, indagando en nuevas posibilidades. ¿Cómo diferencia el cuerpo entre bordar y dibujar? Pues de muchas maneras, y también supongo si estás aprendiendo, no. Yo en aquel momento, yo había aprendido a bordar en septiembre, hice un curso de 1 tarde y media. En aquel septiembre antes del COVID, y dije, pues voy a bordar porque va a quedar muy bien con esto. Y son cosas muy diferentes. La manera en la que tú coges un lápiz no es la manera en la que tú coges una aguja. El dibujo es directo. Tú posas el lápiz y te desplazas tu mano y eso hace una línea. Sin embargo, para bordar, tú tienes que hacer agujeros y tienes que planificar por dónde va a ir el hilo, por dónde va a salir. Entonces, son mecanismos diferentes. ¿Y cerebralmente? Supongo que también. No lo sé, habría que consultar a un experto. Pero tú tienes que sentir algo mientras bordas, que no es lo mismo que lo que estás sintiendo mientras dibujas. Pues yo creo que tiene que ver con la instantaneidad. El dibujo es algo directo, instantáneo, que tú en cuanto haces algo ves su efecto y puedes evaluar si te gusta o no. El bordado es mucho más complejo porque, por ejemplo, al bordar en papel y eso de la entrada, de aprendiendo del error, pues si haces las puntadas muy juntas en papel se puede desgarrar. Entonces se puede ir todo al traste, al garete en un segundo. Y yo creo que tienes que planificar, planificas en las dos, pero si no planificas bordando seguramente tendrás más problemas. Y si creemos que existe la capacidad de meditar, ¿está más cerca del dibujo o del bordado? Dependerá. Para mí dibujar me abstrae y yo creo que bordar por el momento requiere mucha más atención de la que puede necesitar para mí dibujar, pero supongo que si llevas 40 años de tu vida bordando, pues puede ser tu mindfulness, ¿no? 1 de mayo de 2020 y escribes 1 de mayo de 2020. Mañana podemos dar un paseo. Hoy deberíamos manifestarnos, pero no podemos tomar las calles. Tenemos nuestros balcones y ventanas. Y en el dibujo insertas un enorme cartel donde está escrito no pasarán. ¿Quiénes no pasarán? No lo sé, porque yo creo que los que no deberían haber pasado en un primer momento pasaron, ¿no? Entonces, como que ese eslogan tiene como la capacidad de resistencia y de valor que tuvo pues en el 36 o el 39, cuando en el momento de la guerra civil. Tiene esa bravura, pero también tiene dentro de sí mismo, una vez que ha pasado el tiempo, el escepticismo de que pasaron y de que no reconocen lo que ocurrió. Entonces es justo el no pasarán. Ya sé que no te estoy respondiendo a quién no tiene que pasar. Bueno, no les estás poniendo nombre. Pero es como muy ambivalente, porque de alguna manera es como que te pones en tu posición de resistencia, pero sabes que no siempre es infranqueable. ¿Quién podía haber impedido que no pasaran? ¿Y cómo podía haberlo hecho? Pues, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora y que aunque no en muchos medios de comunicación cuando han comparado la guerra de Ucrania con otras guerras y otros conflictos, en la guerra civil España se quedó sola. Europa no ayudó. Y el régimen franquista recibió ayuda de los nazis, de los italianos. Entonces fue como una prueba, ¿no? O eso dicen, de que la guerra civil en muchas cosas fue como una antesala de lo que vendría. Podrían haber hecho muchas cosas y no lo hicieron. Yo me acuerdo en segundo de bachiller, cuando estudias Historia de España, pues el último tema que vimos fue la guerra civil. Yo creo que no llegamos a ver el franquismo. Y yo me acuerdo de cómo la propia República disgrega a los altos cargos militares fascistas. A Franco pues lo manda a un lado, a Queipo de Llano pues lo manda al otro. Y en el exilio, de alguna manera, consiguen organizarse. Entonces,
¿Separarlos fue una buena idea? Tú, no lo sé. Yo no soy historiadora ni nada, pero se podrían haber hecho muchas cosas que no se hicieron. Ese mismo 1 de mayo escribes en francés, que es tu, vamos a decir, segunda lengua. Mai 68, la lutte continue. Mayo de 68, la lucha continúa. Y cierras la entrada, el futuro se construye. Otra vez el futuro. Acabas de contarnos que se construye con el presente, que se construye con el pasado. La pregunta ahora es, ¿con quién se construye el futuro? Algo que quiero añadir ahora que antes no he dicho es que igual para el futuro sí que necesitamos, entiendo, imaginación, la posibilidad de pensar algo que igual no ha llegado a ser todavía, ¿no? No sé si sería la utopía porque será un lugar, ¿no? Pero se construye con eso. Y ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con tus aliados? Contigo mismo, con los que tienen los mismos objetivos que tú, con los que están, porque tienes que contar con ellos. Los aliados están, se buscan, se encuentran, se construyen, nos construimos nosotros aliados de los demás. Todo lo que has dicho, ¿no? Vamos con tus preguntas. Las de mayo del 2020. Te las hago ahora, no en ese mayo del 2020, te las hago ahora. ¿A qué museo te gustaría ir ahora mismo? Pues a muchos, porque me faltan muchos por visitar. He estado en Londres, pero no he estado en la Tate Modern. Me gustaría en New York ir al Metropolitan o al Guggenheim. Tampoco está en Florencia. Bueno, estuve creo que de bebé, pero no me acuerdo. Me gustaría visitar los museos de la Bauhaus. Entonces, hay muchas posibilidades. Tenía una pregunta, pero creo que está contestada. ¿Tenemos los museos que necesitamos? Eso es debate y es polémico, ¿eh? Porque estuve leyendo, me estoy leyendo, que es un capítulo muy largo, se llama Poéticas y políticas de representación y tiene que ver con los museos etnográficos y con la exhibición de culturas que son ajenas, ¿no? Entonces, igual nos deberíamos preguntar si lo que le demandamos al museo ahora mismo nos lo tiene que dar un museo o si necesitamos algo distinto. Si el museo, que en un principio el objetivo de él era colectar, guardar y exhibir patrimonio pues material, puede que también inmaterial, pero más bien material, si queremos algo distinto igual tenemos que construir otra cosa diferente. Y sobre si tenemos los museos que necesitamos, yo estoy ahora pensando mucho, o he pensado, en las familias y en particular en los niños pequeños, porque ha habido de vez en cuando, o yo he escuchado en redes o en la radio, padres jóvenes pues que quieren llevar a sus hijos al museo y que se quejan de las políticas de los museos, de que no les dejen correr o tal. O por ejemplo de excursión estuvimos en el Caixa Forum y era como, no os acerquéis a la pared, cuidad la mochila, quita para aquí, para allá. Entonces yo creo que realmente esas pautas se tienen que cumplir. Entonces yo no sé si realmente los museos están pensados para niños o todos, o si lo tienen que estar. Si igual los niños... O sea, esto es polémico, yo creo. Si hasta qué punto tenemos que incluir a los niños en la vida cultural o en actos culturales desde talleres o museos o proyecciones desde que son bebés, porque al final se saturan. O sea, hay como mucha presión también en la infancia por inculcarles o hacerles próximo a entornos culturales que igual antes no lo eran y que igual no es del todo positivo, que tiene consecuencias que desconocemos. Es polémico. Es polémico. Y merece la pena. Y añado algo más a la polémica. Hay una parte de la educación en nuestra infancia que tiene que ver con lo prohibido. Lo digo porque, tal como comentabas, hay actitudes que intentan evitar cualquier tipo de prohibición. Y lo prohibido puede ser un placer. Puede ser un placer pensar que puedes saltarte la prohibición cuando lo prohibido no tiene
no te afecta a la supervivencia, obviamente, ¿no? Ese libro que no te dejaban leer, esa película que no podías ver, esa separación de edades, de decir, bueno, yo estoy aquí, pero quiero estar en la siguiente edad, que es donde van a pasar estas cosas, que era también una sensación del tiempo y de lo que es la vida del ser, Totalmente. del ser humano. Es muy interesante lo que dices, porque yo creo que también te permite como superar etapas que al final lo necesitamos porque el propio ser evolutivamente las tiene. Y bueno, lo prohibido tiene mucho que ver con los límites y realmente aprendemos ahí hasta dónde podemos llegar y tú luego ya decidirás si los quieres trascender o no. Pero si no hay límites, porque luego los hay, el problema es que los velan como no hay límites, tú puedes hacer lo que quieras, puedes ser quien quieras, pero luego hay límites, luego está la gasolina a 2 euros y tu sueldo es tu sueldo. Y sí. La última pregunta que hacías era ¿qué puede un museo en estos tiempos de pandemia? Voy a cambiarla. ¿Qué puede un museo en tiempos de guerra? ¿Qué puede el arte en tiempos de guerra? Menuda pregunta. Porque claro, los museos y el arte son cosas relacionadas pero muy, muy distintas. Realmente las imágenes que hay de guerras de la película esta, incluso del cuadro este de Goya, que lo mete, no es con Gabino Diego y el... yo qué me sé. O sea, por un lado en momentos de guerra los museos acaban siendo como búnkeres de cultura, ¿no? De ese patrimonio histórico, de ese pasado que supuestamente tenemos que proteger y velar por él. Y el arte, que realmente el arte deberían ser los artistas, ¿no? Porque son los que lo ejecutan y lo piensan, pues ellos yo creo que se posicionan y se han posicionado durante la pandemia, se han posicionado con la situación con la guerra que está ahora ocurriendo en Ucrania. Por ejemplo, en Zaragoza, la Asociación de Vueltas con el Cuaderno, desde el día 9 al 13, que es mañana, han organizado unas sesiones de dibujo solidario que tú vas a dibujar, dejas tus dibujos y la gente los compra y lo van a donar. Entonces yo creo que los artistas, su papel en la guerra, como en cualquier situación cultural, es posicionarse del lado que cada uno considere y reivindicar sus intereses o sus ideas. ¿Y pueden hacer que ese momento sea un poco menos difícil? Es que obviamente sí, pero por ejemplo con lo del apagón cultural y durante la pandemia, las redes sociales, hay gente que está pues muy enfadada con editoriales que abrieron de repente derechos o vendieron, no abriendo derechos, pero regalaron libros o el acceso a libros. Una decisión que yo creo que, o por críticas que he escuchado, no se consultó con los autores, sino que la editorial pues tomó esa decisión, para muchos muy altruista, porque quería como mostrar al mundo pues el valor de la cultura, pero luego eso no se ha traducido en mayor amor a la cultura ni nada, sino que tiene que ver con las pantallas que antes has mencionado. Tenemos tanto acceso, creemos que tenemos un acceso a tantas cosas que eso desdibuja su propio valor. Y la cultura sí, pues nos reconforta, pero habría que ver si solo para eso está. En junio, bueno, de hecho creo que desde mayo ya las preguntas las haces directamente. ¿Alguien te respondía? No. No. No tengo nada de... No tienes respuestas. ¿Cómo se llama esto? Feedback. ¿No? Sí, bueno, no tengo feedback ni capacidad de que las masas ni los individuos... No eres líder. Para nada. No eres líder. Soy anti-líder. Te seguíamos y de hecho la exposición está ahora mismo en la Cala porque todas las mañanas lo primero que hacíamos era ver las imágenes de la ciudad detenida y las de Gonzalo Ferrero, que fue la exposición anterior aquí en la Cala. Junio del 2020. Hay plantas de interior y de exterior. ¿Creéis que las ciudades nos hacen sentir seguros? ¿Difuminan los ladrillos y las farolas nuestra vulnerabilidad? Yo creo que sí. Además, justo ayer pues en clase con lo de la guerra pues les puse una canción de una rapera, la odiaron, pero bueno, y en una frase sí, o sea, la canción es del 2016 y cuando paró la canción un alumno dijo, bueno, volvemos del siglo XVIII, y yo lo miré como, pero tú eres tonto. Total, que
los muros. La propia canción decía, nos han enseñado que encerrarse es protegerse. Y de alguna manera yo creo que todas las ciudades, al menos las europeas, desde las ciudades medievales con sus murallas y tal, es un esto de protección. La propia casa, como concepto, como originalmente, es un refugio que son paredes, son muros que te limitan el exterior, agreste, duro, frío, de tu propio cuerpo. Entonces, de alguna manera, sí, nos protegen porque es así. El problema es hasta qué punto tenemos muros y cuándo los abrimos y cuándo no. ¿Quién los protege? ¿Cómo son esos muros? No sé. ¿Tú ves la ciudad como una farsa a veces? ¿Como un decorado? Sí. Hombre, hay veces que es muy decorado, ¿no? Es también en según qué momentos o de esto que tú estás andando y algo trasciende y todo, como te ves desde afuera y lo ves todo y dices, esto es como de juguete. Estas jardineras que han puesto aquí, este asfalto. Entonces, tiene que ver con lo que antes hemos hablado de la ciudad, si alguien las piensa o no, es si dejamos que cambien o no, ¿no? Yo creo que lo falso tiene como ese aspecto de simulacro, de que está como pensado pero no se deja cambiar, no se deja alterar. Y de alguna manera la ciudad tiene algo de eso. ¿Dónde estamos más seguros, en casa o en la calle? Depende. Si hay un escape de gas en casa, estás más segura afuera. Si llueve o hace frío o nieva, estás más seguro en casa. Igual lo que habría que pensar es la sensación de seguridad, o cuando nos sentimos seguros o qué nos hace sentir inseguros. Por ejemplo, el otro día en la Facultad de Educación estábamos en el salón de actos y de repente empezó a sonar una alarma, luego paró. Pero ¿cómo construimos la seguridad y qué cosas nos delatan que igual estamos inseguros o no? ¿Cómo leemos eso? ¿Le estamos dando demasiado valor a la seguridad? Hablamos de seguridad sin realmente delimitar qué es. Un país, hablamos a nivel de país, a nivel de Europa, de individuos. Defíneme seguridad. Individuo. A nivel de individuo. Cualquier individuo. O una mujer de 20 años volviendo a casa de noche borracha. Bueno, ya lo estás definiendo. No, o una señora mayor, la señora Dolores, que se va a comprar el pan con el bolso y un bastón. La seguridad depende, yo creo, que del sujeto del que estemos hablando, que no se puede generalizar. Junio del 2020. Voy a leer frases. Dejas de preguntar en junio. Dejas de preguntar. Las evaluaciones. Evaluaciones. Si quieres decir algo, dices, y si no, yo sigo leyendo frases. ¿Dónde dejaste tus recuerdos? ¿En qué lugar apartaste las nostalgias para poder ser de nuevo? ¿En qué lugar dejaste las nostalgias para poder ser de nuevo? Es que me pongo muy poética yo. Luego me sorprendo y no me encuentro, ¿eh? O sea, digo esto, ¿en qué momento? ¿Qué pensaba? Hombre, la nostalgia... Hay un término en alemán, esto ya es como un cliché porque hay mucha gente que lo dice cuando lo hablan de nostalgia y no me sé la palabra en alemán, pero que es como la nostalgia de aquello que nunca has tenido, que nunca has vivido, ¿no? Que al final son como anhelos y tú lo que has tenido es la expectativa y se ha truncado. No lo sé. El 6 de junio, ser yo, nada más. ¿Se puede ser algo más? Pues sí, tú eres lo que los demás quieren que seas. Un profesor que yo tuve en Teruel en el máster de profesorado, en el primer tema que era sobre psicología social, nos dijo, tu madre no existe, es un pacto intersubjetivo. Yo se lo dije a mi madre y fue como que le iba a dar una colleja, ¿no? Entonces tú eres lo que los demás esperan de ti. Yo en aquel momento era profesora, era tutora, tuve un marrón impresionante en Andorra, 2 marrones en mi tutoría muy grandes. Entonces yo ahí no era yo lo que quería era dibujar y que nadie me viniese a echar cuentas, pero no podía ser así. Yo era tutora y tenía una responsabilidad. Vuelvo sobre tu madre. ¿Qué pasó cuando le dijiste eso? Es tonto.
Eso lo será él. Eso lo será. ¿No? Es como... Porque además el hombre, este señor, recalcaba que era un pacto entre tú, tu padre, los que la conocen. La madre ahí no tenía ni voz ni voto, ¿no? Entonces un poco como que el sujeto es lo que los demás esperan que sea y le demandan. Y tú ya si eso te lo gestionas. El 7 de junio he venido a verte, hazme hueco. Ay, pero esa imagen... Es que claro, hay textos que tienen que verse con las imágenes. Entonces yo os invito, queridos escuchantes, a que visitéis mi Instagram, que es muy guay. Y bajéis y vayáis subiendo para intentar leer estos textos y que Carlos ha rescatado con las imágenes. Porque si no me equivoco son como una hoja de un maravilloso ginkgo que tiene a los lados como 2 casitas abiertas, creo recordar. Y un poco yo creo que era como, no sé, eso, el espacio, el te he venido a ver. Habíamos salido, ¿no? Ahí ya nos habían dejado salir. En la ciudad detenida entran las hojas, entra el exterior. Y claro, yo creo que la gente lo de empezar a salir se lo tomó un poco con entusiasmo y reticencia a la vez. Teníamos horas para salir. Que yo el primer día, sin querer, me equivoqué y estuve un poco más y luego me sentí muy mal. Entonces, eso es muy fuerte. Nosotros desde La Cala también invitamos a que contemplen, a que lean, a que piensen delante de la pantalla del Instagram de Alicia Dibuja. Hemos hecho algo que no habíamos hecho nunca hasta ahora, que es usar un Instagram como una documentación más. Y la verdad es que estamos contentas, es interesante. Estamos muy acostumbrados a que el Instagram a no volver sobre los Instagram de la gente, pero merece la pena volver, igual que uno vuelve sobre las bibliotecas o sobre las carpetas llenas de recortes de prensa. 7 de junio, queda bonito, aunque la belleza no es práctica. La preciosa imagen que acompaña esta cuña o este pie de foto, porque al final son pies de fotos, ¿no? Es una disposición de los pequeños sellos con un bar en japonés y un rodillo. Y obviamente está hecho para hacer una foto. Tú en el taller o cualquiera que está trabajando no lo tiene así. Entonces, también las propias redes sociales, que lo que has dicho del archivo me parece muy interesante, porque pues, hay mucho arte vinculado al archivo y al registro y a la documentación, aunque lo puedes alterar porque puedes borrar cosas. Pero un taller no es así. Entonces las imágenes al final pues se hacen, ¿no? Todos los archivos se pueden alterar, todos se pueden borrar. Ya. O sea que no va a ser diferente. Hombre, lo que no te permite Instagram es cambiar cosas de orden. Entonces, lo que has dicho, pues lo dejas o lo quitas, pero no puedes alterar el orden. 14 de junio, ¿dónde quedó la extrañeza? ¿Me haré amiga de algún desconocido? Cuando releí esta frase, me acuerdo que pensé, hace mucho que no conozco gente nueva. Que es algo que igual yo tengo más asociado pues o ir a sitios, pues a talleres o lo que sea, o más bien cuando vas de fiesta y conoces extraños y te haces amigos de ellos, y es como si siempre los conocieras. Y en aquel momento fue como, ¿podremos volver a conocer gente nueva? ¿Podremos conocer extraños? ¿O cómo va a ser esto? De hecho, vuelvo sobre el tema de la seguridad. Una de las condiciones de la seguridad, o tal como la podemos entender aquí, es precisamente conocer a gente nueva. Cosa que es muy difícil dentro de una casa. Y eso volvería más segura la ciudad que la casa. Ese detalle. Claro, la casa es un espacio privado que te separa de los demás, que en un principio es tuya, a no ser que te la allanen. Entonces, en eso sí, pero igual el pensar siempre en el otro como... y que esto tiene mucho que ver con cosas de xenofobia y racismo, empezar en el otro como un peligro o en el otro como diferente, pues da mucho de qué hablar. 21 de junio del 2020. Los últimos métodos de este curso escolar y no hago más que replantearme el sistema educativo, mi manera de hacer, las programaciones, y eso me genera inquietud y una sensación de agujero por la que mi energía se disipa. Eres profesora de dibujo, de arte. No te vamos a dar más de un minuto para la respuesta. ¿Qué sistema educativo te gustaría? Pues yo creo que
aunque yo tuviera el sistema educativo que necesitase, si la sociedad no cambia, el sistema educativo se iría al garete de manera instantánea, y el sistema educativo depende mucho de las instituciones y necesitaríamos pues más flexibilidad, pero más flexibilidad requiere más personas, requiere no un horario estanco, y eso es como agua y aceite con lo que es una institución escolar, que todo está compartimentado y reglado para que todo funcione como un mecanismo. Entonces, no puede ser. Sigue sirviendo aquella frase de Carlos Marx de cambiar la escuela para cambiar la sociedad para cambiar la escuela. Sí, totalmente. Sigo haciendo preguntas. Venga. Junio del 20. No hago pregunta. Una frase que la verdad es que la escuchamos muchísimo, creo que la escuchamos muchísimo, que la pensamos muchísimo, o que estaba en el ambiente. Es del 25 de junio. Hay abrazos que sustituyen las palabras. Aunque sea infantil y roce de lleno el autoengaño, a veces necesito decirme esto. Y en la imagen aparece un cartel donde está inscrito: todo irá bien. ¿Cómo ha ido? Regular, supongo, ¿no? Habrá ido bien en algunos casos, habrá ido mal en otros. A nivel educativo, pues a mí me reventaba mucho y me llevaban los demonios cuando estábamos en el colegio con abrigo, con las ventanas abiertas. Niños con mantas que te decían: podemos cerrar la ventana, que hace frío. No, es que tenemos que tener, es que hay corriente. Entonces, tú vivías esa situación, o sea, de frío, o sea, de tener mucho frío todos los días trabajando. Y luego tú salías a la calle y la gente en las terrazas, por aquí, por allá, fumando. La gente no deja de fumar por la calle, te echan el humo a la cara. Pues ha ido bien en algunas cosas. Navidad del año pasado, ¿de verdad era necesaria? ¿Las familias estuvieron con las ventanas cerradas? ¡Oh, sorpresa! Los contagios subieron. Venga, hombre. Ha ido bien y ha ido mal. Ha ido regular. Julio de 2020. Escribes: pintar. ¿Cambió algo para que empezaras a pintar? ¿O cambió algo porque empezaste a pintar? Las dos. Porque, o sea, yo creo que no había dejado de pintar o dibujar. Lo que ocurrió en abril es que yo me atreví a coger un cuaderno más grande. Entonces yo fui pintaba y un poco simultaneaba esa ciudad detenida, que es muy geométrica, que es muy... Es creativa porque puedes dar giros y hacer un poco lo que quieras combinando, pero las posibilidades son más limitadas que si tú dibujas, que haces lo que quieres. Pero yo realmente acababa dibujando lo que veía. Entonces era un poco, o lo estoy pensando yo ahora, que era como dos miradas de lo mismo, ¿no? Hacer una ciudad tuya inventada en la que no hay gente, que solo hay casas y esos mensajes, esos eslóganes, y el pintar la ciudad que estaba cambiando. Y que yo me acuerdo del primer día que nos dejaron salir a la calle, que como no había habido coches, no olía a gasolina. Al día siguiente ya volví a oler y fue horrible. Pero ese primer día pueden existir las ciudades limpias. Las noticias estaban hablando del cambio, o sea, del cambio positivo que había dado el medio ambiente. Mis alumnos de cuarto, que yo les había mandado a hacer un proyecto, un reportaje fotográfico de lo que quisieran, pues muchos se fueron a la naturaleza a hacer fotos de la naturaleza. Entonces, el paisaje natural, yo creo que en aquel momento como es que se nos desveló más fuerte, ¿no? La propia naturaleza y su potencia. El historiador francés François Cuisset ha acuñado una expresión para referirse a nuestra vida durante el confinamiento. Dice, con esa facilidad que tienen los franceses para afirmar mediante negaciones, dice que pasaron cosas que no eran tan desagradables. ¿Pasaron cosas que no eran tan desagradables? Hombre, yo creo que el ser humano es un ser adaptativo por naturaleza y que
es capaz de aceptar limitaciones y buscar cosas positivas o menos malas para sobrevivir. Y yo creo que igual en esa frase, sin redes sociales, igual esa frase no habría existido, porque de alguna manera todo el mundo volcó su espacio privado y su interior a lo público. E incluso pues retos como colectivos, ¿no? De, se ha puesto de moda hacer esto, panes, bizcochos, no sé qué. Entonces, obviamente, para mucha gente habrá habido momentos buenos, o al menos menos malos, pero para otra gente no. Hay quien afirma que las redes, las pantallas, facilitaron que la ciudad entrara dentro de la casa. Yo creo que también se puede pensar que la casa salió a la ciudad. Como una casa de muñecas que se abre, ¿no? La fachada, y de repente ese espacio interior, como la portada de Rue 13 del Percebe, pues se ve. Quienes defienden cualquiera de las dos posibilidades no se meten en demasiadas complicaciones y evitan el tema del cuerpo. Porque todo eso pasaba sin que los cuerpos estuvieran demasiado presentes. Hombre, no sé a qué nivel de presencia te refieres, pero había gente compartiendo sus trucos, sus caminos por casa, corrienteando por el pasillo, subiendo escaleras. Al final el encierro fue de los cuerpos, ¿no? Pero era una representación, no era el cuerpo. Bueno, pero salíamos a aplaudir. Entonces el cuerpo de alguna manera y sus posibilidades estaban presentes. Vuelvo al mes de marzo, casi al principio. Al 22 de marzo se alarga el confinamiento 2 semanas más. Ay, ingenuos. Cuando esto acabe, no sabremos qué hacer. Ya lo sabemos. Pero y lo que nos quedaba, ¿eh? Como se ha alargado 2 semanas más, pero ¿qué vas a estar 2 meses encerrada con el Classroom? ¿Qué voy a hacer? Pues no lo sé. Dependerá de la coyuntura. Como soy interina, yo hasta agosto, hasta 2 días antes de tener que incorporarme a mi puesto de trabajo, no sé dónde voy a estar. Entonces, planes de futuro, pues no puedo hacer muchos, porque yo 2 días antes sabré si me quedo en Zaragoza, o si me voy a Huesca, o si me voy a Valderrobles, o a Quintanilla del Jalón. No sé si me vas a permitir la broma, pero creo que ahora mismo casi todos somos interinos en general en este mundo, o sea, más allá de... Interinos de la existencia. Interinos de la existencia. Voy a leerte un listado de palabras. Vale. Estamos acercándonos al final. No son preguntas. Puedes acompañarla de una palabra, de varias o de silencios. Vale. Todo nos sirve. Espontaneidad. Pensaba que ibas a ir más rápido. Resignación. Tengo evaluaciones. Límite. Casa. Límite. Pared. Límite. Muro. Consuelo. Abrigo. Rebelión. Gente. Guerra. Muerte. Sombra. Luz. Ira. Grito. Utopía. Futuro. No me voy a quedar con las ganas. ¿Quiénes no pasarán? Los fascistas. Alicia Pascual Fernández. Gracias. A ti, gracias. Tiempo de exposición es el tiempo que le damos a la luz para que pase a través del obturador y poder hacer un retrato. En tiempo de exposición hemos entrevistado a Alicia Pascual Fernández con motivo de su exposición en La Cala. Entrevistador, Grasa Toro. En la realización técnica, Ana Mareca. Dirección, Grasa Toro. 12 de marzo de 2022. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción.